pero aún desde un medio que ya Dios y el cristianismo es un hecho natural. Es decir, desde la naturaleza, desde donde nazco, nací en un mundo religioso. Mi madre me enseñó a rezar desde que tengo conciencia, de tal manera que nunca tuve problema en comunicarme con una trascendencia en un mundo que querría explicar, que sería el mundo de lo sacro o de lo religioso que se da en la vida cotidiana, pero que tiene una fisonomía muy propia. Si yo hubiera nacido en Shanghái, sería taoísta. Si hubiera nacido en el Nepal, sería un budista. Si habría nacido en la Meca o en el Cairo, sería islámico. Si hubiera hoy nacido en Israel, sería judío. Pero soy cristiano. Y esa realidad me es dada desde una primera experiencia. Debo tomarla entonces como la de un creyente que luego quiere hacer teología de su propia creencia. Entonces va a ser un lugar muy situado, no va a ser una teología abstracta de que podría aún enunciar un increyente, sino que nací en una comunidad y por eso la he vivido sin problemas hasta hoy. O es decir, no he tenido problemas de Dios y ha sido una constante siempre. Por eso que tampoco pienso mi cristianismo como una verdad que yo debo predicar a otros, sino más bien un cristianismo que tiene pretensión de verdad, pero está muy abierto a de otros, de un musulmán, de un judío, de un taoísta, de tal manera que siempre pongo en cuestión el abuso de pensar que deberían todos ser cristianos. Eso voy a terminar al final, indicando en qué sentido tengo una pretensión de verdad, pero universal, pero de una universalidad muy particular. Indico entonces que me ha tocado como don, no lo merecí al don y lo recibí como un regalo. He sido beneficiario de un don de ser cristiano que no he merecido y desde él es que voy a exponer una experiencia de lo que significa en ese mundo Dios, que repito, es un Dios que siempre estuvo en ese mundo que voy a llamar religioso, un mundo del sentido, que no es lo mismo que el mundo simplemente cotidiano de aquel que en la ciencia debe probarse la existencia de ese Dios. No me interesa en este caso el probar la existencia del Dios, primero porque pienso que teóricamente no se puede probar, pero también porque quiero hablar de la experiencia de afirmarlo en la vida cotidiana. Y entonces quiero pensar ese cristianismo recibido desde siempre y que he vivido. Para eso, creo que debería volver al origen más remoto, a una intuición fundamental que creo que está detrás de esta experiencia religiosa como una experiencia originaria, histórica y biográfica,
pero al mismo tiempo que se abre hacia el futuro como una utopía redentora, en el sentido que recupera al ser humano. Hablando de volver al origen, de querer tomar conciencia de esa experiencia de ser cristiano, biográficamente, me tocó una aventura muy especial, no solo por ser cristiano en América Latina, miembro militante de la Acción Católica desde muy joven, no solo ir a Europa a estudiar primero y hacer un doctorado en filosofía, sino que a partir de toda esa experiencia yo quise vivir el origen de la experiencia cristiana como creyente. Y por eso me impuse el ir a la tierra del origen del cristianismo. Es un momento biográfico muy fuerte, pues con muy pocos recursos me fui a Israel a mis 25 años. Estuve viviendo en Nazaret, pero claro, elegida Nazaret porque había un tal Jesús de Nazaret. Y en la aldea de Nazaret trabajé de obrero con Paul Gautier en una cooperativa palestina y elegí entre los oficios de la cooperativa de habitación el ser carpintero. Entonces fue una experiencia de creer en un Dios, pero un Dios concreto, y por eso estuve en Israel, caminé en Israel, comí allí, dormí, trabajé, integré una comunidad, canté con la gente, hablé la lengua del origen del hebreo, y entonces quise revivir la experiencia de ser cristiano. Y de ahí entonces surge una cierta visión del cristianismo. El cristianismo, que parte de la experiencia hebrea, nace en ese mundo del Medio Oriente junto al desierto arábigo, un gran desierto, un desierto de nómades desde hace 8.000 años. Pues ahí están pequeñas ciudades que unían la Mesopotamia con el Egipto, y entonces lo pude vivir en lengua semita, pensando en los profetas de Israel, releyendo los textos de mi religión, de mi Dios, pero pensado en el ambiente mismo de su origen. Era un creyente que quería comenzar a entender el cristianismo teológicamente. Y de ahí entonces que surge una cierta visión muy particular. Paul Gautier escribe en el 1959, piénsese la fecha, estamos muchos años antes que el concilio, 10 años casi antes de la teología de la liberación, y él escribe un librito que se llama Jesús, la Iglesia y los pobres, y cura francés, que estaba obsesionado por Jesús en Nazaret y con los pobres. Y entonces íbamos a la sinagoga en Nazaret y leíamos el texto, la proclama del Mesías, Isaías 61:1, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha consagrado para dar una nueva buena a los pobres. En ese momento, la fe de mi madre, la fe que yo había vivido en un pueblito argentino, estaba repensando el origen de esa propia experiencia, pero ahora de una manera mucho más vibrante. Y por eso entonces que desde allí
es que ahora plantearía ese Dios que descubrí naturalmente en mi cultura. Empecé a pensarlo, pero lo empecé a pensar teológicamente, porque después de esta experiencia de Israel recién empecé a estudiar la teología en Francia, en Alemania, de una manera más técnica, pero en realidad no me interesaba tanto lo técnico, sino el contenido teológico que iba pensando y el Dios de esa creencia. Y así entonces creo que descubrí cuáles son las categorías fundamentales para poder plantear el tema de Dios. El Dios que se me revela, pero que se me revela en la historia de una manera muy dada. La primera categoría que habría que entender es que el ser humano siempre está en una totalidad y en una totalidad cultural. Cultural en la que hay un aspecto de ese mundo que yo le llamaría el mundo religioso o el mundo del sentido, que como decía no es el mundo de la ciencia que exige pruebas para demostrar la existencia de algo, sino más bien que es el mundo en donde el ser humano puede descubrir el sentido de la existencia. No es lo mismo un hecho empírico que el sentido de ese hecho. No es lo mismo el Big Bang como origen del universo, una hipótesis científica, que el pensarlo, cómo es, qué sentido tiene el Big Bang, qué sentido tiene la realidad. El mismo Wittgenstein dice, el científico estudia el mundo como es, pero en cambio el místico contempla por qué el mundo sea. Y entonces eso ya es muy distinto, el sentido del mundo. Entonces, el mundo tiene es una totalidad cotidiana que sin embargo se organiza como una cultura que tiene instituciones políticas, tecnológicas, militares, agrícolas, que tienen una compleja cosas. Todo eso en el pensamiento hebreo, y yo pienso de mi fe, sería la carne. La carne, en hebreo basar, en griego sarx, la carne. La carne no es el cuerpo, sino es una totalidad dada. Esa es la primera tesis de una reflexión teológica. La segunda es que toda totalidad, toda cultura, todo que cotidianamente, y entonces se produce como un fetichismo, y es el momento en que la carne se cierra y oprime. Y entonces en este momento ya pasamos a una segunda categoría, que sería la categoría del mal. La carne como mal. Y el mal entonces es la totalización de la totalidad que se cierra sobre sí. La tercera categoría de esta experiencia que es del desierto, justamente de los palestinos que estaban entre la Babilonia y Egipto, dos grandes poderes, y ellos en la pobreza, es la puesta en cuestión de esa fetichización del sistema desde su exterioridad. Exterioridad que es justamente el desierto. Dice el libro, el Éxodo, Bamidbar, en el desierto. Y entonces, desde el desierto, surge la palabra que critica el sistema organizado y es
el verbo. La carne, que es el sistema humano, la totalidad humana, cuando se cierra sobre sí, es interpelada por la palabra, el verbo. Y ese verbo viene de la exterioridad del sistema y lo pone en cuestión. Y eso es justamente la visión, yo pienso, que tenía Jesús en Nazaret. El Espíritu de Dios me ha consagrado para evangelizar o para dar una buena nueva a los pobres, porque esos pobres dentro del sistema son los oprimidos por una parte y excluidos por otra. Pero quien atiende a ese pobre pone en cuestión al sistema. Y de ahí entonces que la expresión y el verbo se hace carne puede tener la visión tradicional, pero puede también tener el sentido de que el clamor del pueblo interpela al sistema fetichizado y lo critica desde abajo, desde los pobres, desde los miserables. Y ellos son el lugar de por donde ese Dios se manifiesta en la historia. Es el Dios que habla a Moisés, que está en el desierto y entonces que escucha que le dice Dios, te envío a Egipto para liberarlos, porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Estas categorías son partes de la visión fundamental que creo tenía Jesús en Nazaret, el Mesías, y que también manifestaba el Dios de Israel, el Dios de Jesús y el Dios que sin darme cuenta había yo desde mi infancia creído. Un Dios que toma la forma del pobre y en su dolor clama al sistema por una justicia que supone el que hay que reestructurar al sistema. Lo que descubrimos posteriormente, mucho después en la teología de liberación, fueron todas las articulaciones de los tipos de dominio y al mismo tiempo los tipos de interpelación al sistema y las maneras que se articula el sistema para pensar en el pasaje a un sistema más justo, donde ese pobre pueda ser igual que los otros. Y justamente el verbo, la palabra se hizo carne para que desde la carne surgiera una nueva totalidad, el reino de Dios. Y ese reino de Dios históricamente fuera llevado adelante en su consecución. Era ir hacia la tierra prometida en concreto. Es una lógica muy propia la que el Dios de Israel, y ahí está entonces de nuevo lo que por donde comencé, mi Dios, el Dios de mi madre, que, al cual aprendí a rezar y debo decir, no puedo exigir a un increyente que no tiene esa experiencia que la tenga. Es muy difícil. Y algunos lo tienen y es lo que llamamos la conversión, pero otros no lo logran. Debo decir, mi padre era un increyente, no era ni agnóstico ni ateo, era simplemente increyente, nunca tuvo la experiencia religiosa. Mi madre era una católica muy coherente, equilibrada, y convivió con mi padre, y esto lo viví yo en toda mi vida. Mi madre, vivió con un Dios que nos enseñó a sus hijos. Mi padre nunca tuvo a Dios, y fue un hombre muy honesto y muy justo, y era un médico que trabajaba con la gente más pobre y era muy querido. Entonces, es un Dios discreto, es un Dios que se presenta para movilizar la historia. Pero lo interesante de nuestra teología
que moviliza la historia en todos sus componentes, moviliza la historia en la estructura económica. Y entonces hay que descubrir cuál es la estructura económica, por ejemplo, del capital, en qué consiste su fetichización, por qué produce los pobres y cómo el pobre interpela al sistema económico hoy. Y cuando lo hacemos de esa manera, la gente siente que estamos hablando de algo real y creemos que ese Dios va a modificar un sistema económico que produce tanto sufrimiento. Lo mismo en la política, un sistema liberal, individualista, sin comunidad, que es dictatorial y demás, puede ser hackeado desde ese Dios que humildemente aparece con el rostro del pobre. Ese Dios que aparece en el rostro de la mujer y de los no masculinos ni patriarcales y que llama por la justicia del amor en el nivel del género, ese Dios que no aparece con el rostro blanco de la blanquitud, sino con los rostros de muchos colores, ese Dios que surge viejo y entonces la tercera edad, o como niño, y entonces el pobre niño destruido por una cultura de dominación, y ese Dios que aparece como indígena con su cultura aparentemente pobre ante la gran cultura occidental. Y es un Dios que, sino más bien en el sud global, también con ese rostro pobre. Entonces es un Dios de los pobres. Ese es el Dios que yo recibí, pero que fui viviendo y a partir del cual intenté hacer teología. Dios al que recibí como un don, pero es verdad que también a mis 18 años, en mi adolescencia, tuve una como segunda conversión por los grupos militantes y entonces tomé mucho más fuerza esa fe que había heredado como una fe que se hizo activa y luego que exigió rehacer la inteligencia y repensar la historia del mundo y la ciencia y todo desde ese Dios humilde que está detrás de todo, que nunca hemos visto y el cual postulamos como lo que da realmente sentido. Y entonces por eso que Él abre el mundo de lo sacro, de lo religioso, que es el mundo profundo del sentido y del sentido redentor de la existencia. Bueno, yo creí que iba a hablar mucho más, pero no, he sido bastante reducido en este pequeño, pues, testimonio, más bien. He ido saltando temas para no alargarme y creo que necesitamos justamente esa visión cristiana repensada absolutamente en el origen. Necesitamos saltar 17, 18 siglos y volver al cristianismo primitivo y desde ahí rehacer la historia en América Latina hoy. Pero al mismo tiempo mirar a nuestros otros hermanos musulmanes, pues judíos, también de otras religiones en la India, brahmánicas, muchas de ellas, budistas, las grandes religiones de la China. Y el cual debemos ir descubriendo aspectos que nosotros no absorbemos ni tampoco
poseemos de él la única capacidad. Sí, sí, muchas gracias, Enrique, se me había ido el sistema justo. Vamos a dar la palabra a, bueno, Peter puede ser. Vamos a escuchar, Enrique, ahora a tres colegas, que son Peter Casarela, María Clara Bingemer y Hannah Hunter, y luego empezamos al debate, ¿puede ser? Claro. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos muchas preguntas para hacerle. Peter, te escuchamos. Bueno, mil gracias a Milce, a todos ustedes y sobre todo a profesor Dussel para darnos este inicio tan provocante. Es más que un testimonio porque nos da la oportunidad de reflexionar desde el Dios de Nazaret hasta la realidad de hoy. Mi presentación va a ser brevísima, solamente quiero tocar 3 puntos. Primero, los signos de los tiempos. Segundo, una palabrita sobre la naturaleza de la esperanza. Y tercero, la realidad de la iglesia samaritana. Entonces, ¿cómo podemos atender, escuchar a los signos de los tiempos? Quiero comenzar con una reflexión sobre el vínculo entre el desempleo y la inseguridad. Obviamente hay en los Estados Unidos y por todas partes del mundo un crecimiento del desempleo. El desempleo va a causar la inseguridad, la desesperación, más que nada entre los más pobres, entre los más marginados. Y hay inseguridad en los Estados Unidos, por lo menos, no solamente con la ausencia del empleo, pero en el empleo, porque los más marginados son más afectados por la situación de la pandemia y la situación económica que viene conlleva la pandemia. Y entonces la pandemia victimiza a los que ya sufren de inequidades y conduce a la desesperación. Pero la desesperación como tal conduce al desempleo y a situaciones aún peores. Y ustedes probablemente ya saben la historia de una médica de sala de emergencias de la ciudad de Nueva York que se recuperó de COVID-19 y continuó tratando a pacientes con coronavirus y después falleció por suicidio. Y eso es una tragedia. Pero el testimonio del padre, ella se llamó doctora Lorna Breen, y no tengo ninguna información sobre su creencia, si fue como el padre de profesor Dussel en creyente, no sé. Pero el padre de doctora Lorna Breen nos dijo que murió como una heroína. Estaba en las trincheras, era una heroína. Y dice además que ella amaba a los compañeros de trabajo y hizo lo que pudo por ellos. Que ella dijo antes de su suicidio que la gente en el trabajo tenía turnos diarios de 18 horas y dormía en los pasillos y que las ambulancias ni siquiera podían entrar porque estaban muy llenos. Y relató la experiencia de la llegada de las ambulancias con cuerpos ya muertos. Bueno, gracias a Dios en mi pueblecito acá no tengo esa experiencia. En realidad los hospitales son medio vacíos. Pero en la ciudad de Nueva York hay esta realidad. Entonces quiero pensar la realidad de Dios desde este vacío. El vacío que crea, vacío de desempleo, el vacío de desesperación que creó la pandemia. Segundo punto sobre los signos es muy importante, es la victimización y sobre todo la estigmatización, no de todos los hispanos, pero sobre todo del mexicano. Porque nuestro presidente hace poco ha suspendido la llamada tarjeta verde. Tarjeta verde quiere decir la tarjeta de residencia permanente. Es una política que probablemente ya quería ejercer antes de la pandemia, pero ahora con la excusa de la pandemia tenemos la continuación del estado de excepción. Entonces el estado de excepción, la palabra de Agamben y de Schmidt, crece en su poder durante la suspensión de la tarjeta verde y de una política contra el inmigrante.
Tercer punto, porque quiero ir muy rápido para iniciar el diálogo. Tercer punto es que tenemos dentro de la pandemia que seguir la pista, es un poco distinto acento de lo que dijo muy claramente el profesor Dussel, pero tenemos que seguir la pista de la ciencia y de sana epidemiología. Pero en vez de eso, lo que experimentamos en mi país y quizá en otros países es la congelación de una medicina falsa y a la vez la economización de la realidad. Es decir, que el futuro del país es la recuperación del mercado bursátil y nada más. Bueno, una palabra sobre los signos de los tiempos. ¿Cómo podemos responder a esta situación? ¿Cómo podemos tener respuesta cristiana? Entonces, quiero contemplar la esperanza cristiana dentro de la realidad de la divina presencia trinitaria, es decir, dentro de la solidaridad humana. Entonces, claro, es un pero seguir también la línea de Gustavo 85. Pues, es decir, que en época medieval sin no la expreso de un castillo antes que hay de respeto ser la acción desinteresada. Nabucodonosor, que tomó la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, no fue un mero milagro, pero fue un acto de esperanzas y con sus frutos. Es que necesitamos actos de resistencia para plantear las semillas de la esperanza dentro de esa realidad. No para evitar el dolor del pueblo, pero para imaginar, bueno, en la línea de Rubén Alves, de ser poetas de un nuevo futuro. Y finalmente, para concluir, la iglesia samaritana. La iglesia samaritana debe ser realizada no solo en la predicación, sino más en el acto de acompañamiento. Bueno, muchos en Estados Unidos, muchos católicos se quejan, hasta yo, de la falta de los sacramentos. Y la falta de los sacramentos es sin duda una pérdida. Pero el llamado acto de comunión espiritual no es solamente un vacío, pero puede ser interpretado como un gesto de salvación para mostrar el vínculo entre la salvación eterna y la salud física. Ese es el cuerpo sano que necesitamos, que debemos meditar desde el vacío de la cruz. Entonces, el Papa sugiere, por ejemplo, en una entrevista en Civiltà Católica, que podamos abogar por una iglesia samaritana. Dice el Papa, veo con claridad que lo que la iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos de colesterol y el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental. Comentando en eso, dice Agenor Brighenti, esto presupone, la iglesia samaritana, presupone una iglesia que puede descentrarse de sí misma, lo que no significa necesariamente salir de su espacio
y precipitarse hacia los demás. En realidad, en Evangelii Gaudium, el Papa afirma que la iglesia en sí significa, en primer lugar, una iglesia con las puertas abiertas, salir hacia los demás para llegar a las perfectas, no correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar y renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Estamos en un momento, para concluir, de vacío total, pero con Rubén Alves y con el inicio bueno que nos dio profesor Dussel, tenemos que reflexionar sobre un nuevo futuro, que no es una utopía, pero es un modo de entrar en el Dios que sana a los heridos y nos da no solamente una puerta abierta para llegar a otro futuro, pero nos ayuda en la curación, en la entrega a los más afligidos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter. María Clara. El micrófono. Perdón. Ya está. Buenos días a todos. Muy bueno ver al profesor Dussel, que no encuentro hace mucho tiempo. ¿Qué tal? Y otros que conozco, José Carlos Camaño, Suyapa, etcétera. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Emilce, por la invitación. Bueno, yo pedí que hablara desde América Latina. Necesariamente me voy a focalizar más en Brasil, que en ese momento es el epicentro, se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia, Brasil. Porque somos un país grande, porque somos un país muy pobre y muy desigual, y porque tenemos un presidente irresponsable y loco, ¿no? Y loco, totalmente demente. Bueno, entonces, ¿por dónde pasa Dios en todo eso, en esa situación tan compleja que vivimos hoy en Brasil, ¿no? Los dispositivos de aislamiento social, las medidas de aislamiento social, han sido correctamente propuestas por el ministro de la Salud anterior y por los gobernadores y alcaldes, en la medida en que lograron bajar un poco la curva de desarrollo de la epidemia. Pero paradójicamente hubo una guerra contra esas medidas por parte del gobierno federal, que tiene muchos apoyadores, ¿no? Y que insistieron con otro discurso sobre la población, diciendo que el coronavirus no era todo lo que estaban hablando, que era como una gripecita. Y bueno, y algunos empresarios llegaron a ir a público a decir, bueno, si mueren los ancianos, es triste, pero el país no puede parar, porque la economía tiene que seguir rodando. Bueno, entonces desde el principio se planteó esa competencia diabólica entre la salud, la vida y la economía. Bueno, estamos en un país con una desigualdad socioeconómica que llega a ser obscena, ¿no? Una gran parte de la población no tiene acceso a saneamiento básico, vive en condiciones de hacinamiento, tiene poco o ninguna comprensión de la grave situación que vivimos y está expuesta a ese virus altamente transmisible. La pandemia entró en Brasil por las clases media y alta, por las personas que viajaron y ahí llegaron y fueron transmitiendo, pero ahora está migrando hacia las periferias, las favelas, y eso está provocando una tragedia de proporciones realmente impresionantes, ¿no? La infraestructura de salud pública, que sobre todo los gobiernos anteriores del PT reforzaron e hicieron, pero ha sido
un poco que desmantelada, deshecha, sobre todo por ese gobierno, ¿no? Y en ese momento se defronta con la precariedad de recursos, de lechos, de hospitales, de CTIs, de todo eso. Y bueno, en Manaus tenemos gente que se muere y se queda en un camión frigorífico porque ya no hay cementerios, en fin, una tragedia de proporciones inimaginables, ¿no? La epidemia me parece que muestra que el ser humano vive en comunidad y el comportamiento de una persona se refleja en toda la población, ¿no? Como si fuera un efecto mariposa, ¿no? Un efecto cascada. Entonces, es importante que la gente se concientice que hay que quedarse en casa. La ciencia le dice eso, ¿no? La prensa también ha colaborado mucho. Pero por otro lado, hay otras fuerzas con objetivos socioeconómicos y políticos que les dicen otra cosa. Bueno, y en la medida en que el aislamiento social no funciona en la proporción que debería, se ve que la pandemia va creciendo y el virus toma conta. Entonces, yo creo que, pensando que podía hablar sobre dónde está Dios en medio de eso, yo creo que la ciencia y el diálogo entre fe y ciencia es algo muy importante aquí. La ciencia no es enemiga de la fe, al revés, es su aliada, es un elemento indispensable, un interlocutor indispensable en ese momento, ¿no? El mal uso que a menudo se hizo del conocimiento científico es innegable. Hay límites éticos a la ciencia que creo que la teología tiene que estar continuamente levantando, pero en ese momento estamos delante de un problema de salud pública y tenemos que escuchar a los cientistas, los médicos, los que saben, y no solo los médicos graduados, posgraduados, eso sí, evidentemente, pero los agentes de salud, los que están en la base, en la capilaridad de la base, los que están tratando directamente con los enfermos y todos los días enfrentándose con la escasez de recursos para tratar una muchedumbre enferma que llega hasta ellos, ¿no? Pero entonces, todo eso, la ciencia tiene que estar en continuo enfrentamiento con las posiciones políticas, ¿no? Ya sea la forma de oscurantismo que ataca retóricamente la libertad de la investigación científica, o con propuestas malsanas y distorcidas, proponiendo curas un poco milagreras o remedios que sin ser testados hace más mal que bien, ¿no? Todo hay por detrás, hay toda una política que sacó la financiación de recursos para la investigación científica y ahora pagamos el precio por eso. Y también la crisis ecológica, que va alcanzando proporciones nunca vistas, los impactos climáticos que se minimizan y los alertas emitidos por la comunidad científica que son ignorados, ¿no? Entonces, muchos intentos de sabotaje del trabajo de la comunidad científica invocan el nombre de Dios. Los datos proporcionados por la ciencia son cuestionados, la información precisa y objetiva se contradice y se dan orientaciones conflictivas. Se dice que Dios salvará a todos del virus, que hay que tener fe que Dios salvará. Lo que los científicos no lo dicen así porque no pueden decir, tienen que hablar desde su ciencia, ¿no? Y del otro lado, los oscurantistas que tenemos que rezar porque Dios nos salvará del virus, ¿no? Bueno, entonces, aparte de ese conflicto, está el otro de fondo, que es el eterno conflicto de la teodicea, ¿no? Cómo se compaginan Dios, la presencia de Dios, amor, salvador, y el mal en el mundo. El mal está ahí haciendo su trabajo destructivo, ¿no? ¿Y dónde está Dios? No tengo tiempo para detenerme en eso, pero no puedo, mirando esa pandemia, no acordarme del famoso libro de Albert Camus, La Peste, ¿no? Que trata de una ciudad donde la peste entra e empieza a crecer y a acabar con vidas, ¿no? Y Camus pone al frente dos personajes. Uno que es un médico ateo, el doctor Rieu, pero
enteramente dedicado a sus pacientes y a combatir la peste. El otro es un voluntario joven que lo ayuda y tiene una dedicación incansable y que le pregunta a determinado momento, ¿se puede ser un santo sin Dios? Y esa pregunta va a atormentar el doctor Rieu hasta el final de la obra de Camus. El joven voluntario se contamina y muere. El doctor Rieu no muere, pero sale con esa pregunta. La única cosa que interesa es si se puede ser un santo sin Dios, la santidad aunque sin Dios. Y ahí enlaza un poco con lo que Dussel tan bonitamente y tan bellamente expuso de su biografía, de su búsqueda y del sentido de la vida, ¿no? Yo veo que donde se puede encontrar más las huellas de Dios en esta situación que vivimos es en el trabajo incesante de los justos, creyentes o no creyentes. Los justos no han cesado de trabajar, de dar su vida, su tiempo, sus energías, de arriesgarse a contaminarse, como la doctora que mencionó Peter. Los justos están ahí con las víctimas, trabajando con ellas, ¿no? Incesantemente, sin dormir, sin descanso. Entonces, en esa lucha, en ese trabajo, Dios está presente, identificado con la víctima. Y su pasión sucede misteriosamente y está acaeciendo todos los días. El Papa Francisco ha recordado esos incansables obreros del bien, esos santos con o sin Dios, varias veces, recordando su exhortación Gaudete Exultate sobre la santidad y recordando que son santos al pie de la puerta, la clase media de la santidad y todo eso. Por otro lado, aquí en Brasil y en muchos rincones de América Latina, Ecuador también, se ve que ese trabajo de los justos, esa dedicación total a las víctimas, muchas veces es cortado, sabotado por una política, un discurso totalmente al revés, en el trasmano de lo que ellos están haciendo, ¿no? Ayer pasamos en Brasil el límite de 5.000 muertes. Periodistas fueron a entrevistar al presidente a la entrada del palacio del gobierno de Planalto y han dicho, presidente, hoy Brasil pasó las 5.000 muertes. Y él contestó, ¿y qué? ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Yo me llamo Jair Mesías Bolsonaro, pero no puedo hacer milagros. Bueno, es impresionante, ¿no? Es realmente algo chocante. En otro momento también fue cuestionado sobre eso de cómo avanzaba la pandemia y cuántas muertes hay usted, qué previsiones tiene, cuánta gente todavía va a morir. Él dijo, yo no soy sepulturero, mi hija, no puedo contestarle esa pregunta. Bueno, entonces yo quería terminar leyendo un texto corto, pero muy bonito, de un pastor metodista, Felipe dos Anjos, que ha escrito justamente confrontando el trabajo de los sepultureros que en ese momento están desbordados para enterrar los cadáveres que se suman y el discurso del presidente de Brasil que simboliza también una otra tendencia. Paso a leerlo. Como pastor, cuando hacía varias ceremonias funerarias al borde de la tumba, siempre prestaba mucha atención a la figura del sepulturero. Él sabe y siente que ese momento es un momento muy delicado para la familia, más todavía en la pandemia, que las familias no pueden ni ver, ni acompañar, ni despedirse de la persona que se va. Por esta razón, él siempre es muy discreto, respetuoso y reverente cuando toca la muerte. Tenemos mucho que aprender de los sepultureros. Saben moverse por la casa del duelo, paso lento, están en silencio. Cuando los sacerdotes y pastores están rezando, inclinan sus sombreros con reverencia. Hacen movimientos delicados, a pesar de todo el clima depresivo de pena y de dolor. Comunicarse corporalmente con respeto por la vida, hasta las lágrimas y el dolor del otro y la muerte de un extraño, eso es un trabajo que no hacen como si fuera solo un trabajo.
tiene la experiencia poética de la liturgia. En uno de los cementerios donde hice la mayoría de las liturgias funerarias, un cementerio pobre en San Gonzalo, Río de Janeiro, había una frase pintada por un empresario de pompas fúnebres en la pared de la entrada. Aquí trabajamos para dar dignidad al momento más triste de tu vida, la muerte, seguido de un salmo. Es una verdadera frase esta. Esos hombres simples y pobres, en su mayoría negros, algunos evangélicos de mediana edad, trabajaron con dignidad. No les falta humanidad, solidaridad, respeto. No es un empresario el sepulturero de pompas fúnebres. Y el presidente dijo que tampoco él es un sepulturero. Y esa es una de las pocas verdades que él ha dicho en ese momento. Él no tiene esa dignidad, no tiene ese alcance moral, no tiene ese tipo de respeto, no tiene esa espiritualidad. Bolsonaro es un criminal, un miliciano, amante de la dictadura, una personalidad fascista. Y lo que hay en común entre esas clasificaciones dañinas que configuran su personalidad: el deseo de muerte, prácticas de tortura, desaparición, ocultación del cadáver. Bolsonaro, como miliciano enamorado de dictadores, que aprendió la indiferencia total a la muerte del otro y una habilidad extraña para esconder cuerpos y recuerdos. No, Bolsonaro no es un sepulturero. Él es un miliciano, un necrófilo, y necesita ser prohibido, demitido, impeachment, antes de que más personas sean sacrificadas por su locura necropolítica. Ese es el momento que vivimos en Brasil, ¿no? Y yo concluyo diciendo que hay mucha gente que posibilita que muchos de nosotros estemos en casa protegiéndonos de la pandemia. Esos son los que están en el hospital, los agentes de salud, pero también los que trabajan día y noche para llevar alimentos, para cultivar, para que no falte el alimento en la mesa, y los que manejan los camiones, que llevan la comida, los que olvidan su propia fatiga para que la vida no deje de suceder. Todo ese trabajo, y los sepultureros también, como hemos visto. Su trabajo dedicado y silencioso habla más, quizás, que todos nuestros discursos en esa dolorosa situación, y puede abrir el camino a la esperanza de que cuando se pase ese momento, otro mundo sea posible, otros hábitos de consumo, otro estilo de vida sea posible. Somos un mundo enfermo y yo creo que Dios nos está revelando eso a cada día por esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, María Clara. Bueno, vamos a dar paso a la última intervención, que es la decana, y abrimos las preguntas. Vamos a pedir que acoten en el tiempo, porque si no vamos a perder a algunos participantes. Listo, claro que sí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar con ustedes. Hasta hoy estoy conociendo este espacio. Entonces, cabe anotar que estoy aquí haciendo unos comentarios desde una perspectiva protestante. Esa fue la invitación. Pero cabe notar que hablo desde una perspectiva anabautista y de hecho estoy ubicada en una universidad anabautista actualmente. Entonces, desde ahí vienen unas reflexiones. Aunque el movimiento de los anabautistas remite a la reforma radical del siglo XVI de Europa, yo estoy actualmente ubicada en South Bend, en Indiana, en los Estados Unidos, en la tierra de los indígenas, de los Potawatomi. Y he aprendido de ustedes de decir buenos días para ellos es preguntar literalmente qué hay que sacar a la luz. Y esa pregunta, creo yo, es la respuesta apropiada a la pregunta de la relación entre las crisis que estamos sufriendo y Dios. Al menos podemos esperar que esto sea un apocalipsis, en el sentido clásico derivado del griego apocalipsis, revelación.
Y en esta breve reflexión se divide en dos partes. La primera es sobre revelación y la segunda sobre oportunidades. El término griego nos permite hacer la pregunta correcta. ¿Qué se está revelando en el contexto de la pandemia? Si permitimos que esa crisis exponga las fisuras de nuestro mundo en quiebra, esta pandemia habrá servido como un apocalíptico adecuado. Si en cambio, a pesar del devastador número de víctimas, volvemos a un mundo insostenible, no se revelará nada significativo. Por eso podemos esperar que ese tiempo de decir la verdad sea apocalíptico. Bueno, ¿y qué se está revelando en esta crisis? Salto 4 temas. Pues ya María Clara mencionó el trabajo de Camus de la peste. Ahí la epidemia se llama el gran ecualizador en algún momento. Y para Camus, la pandemia enseña que cuando se trata de morir no hay progreso en la historia. No hay cómo escapar de nuestra fragilidad. Esto es lo que Camus quiso decir cuando habló sobre el absurdo de la vida. Reconocer este absurdo no debería llevarnos a la desesperación, dice él, sino a una rendición tragicómica. Un ablandamiento del corazón, un alejamiento del juicio y moralización hacia una alegría y gratitud. Pues sí, los seres humanos se crean frágiles, somos frágiles en la medida en que somos finitos. Esta es una afirmación de la antropología teológica, pero Camus no vio una distinción importante entre la finitud y vulnerabilidad, que es algo que se produce. Por lo tanto, no puede evaluar correctamente la situación actual. Todos los seres humanos somos finitos y por tanto somos frágiles. Pero la muerte y el sufrimiento no se están distribuyendo equitativamente porque algunos son más vulnerables que otros. Eso no lo vio Camus y ilustra la necesidad de un apocalipsis que exponga las fisuras. Pues aquí también tengo varias observaciones acerca de lo obvio de la relación entre lo ecológico y nuestra sistema económica orientada hacia el continuo crecimiento. Bueno, eso lo salto, todos lo sabemos. Y también hay que notar que la pandemia releva que las propuestas anticapitalistas están empobrecidas porque tienden a entender que el capitalismo consiste en mercado y por ende se habla de dominar o limitar el mercado. Pero también es momento, y el peste nos anima a cuestionar otros momentos esenciales del capitalismo, que son el trabajo asalariado y la propiedad privada de los medios de producción. Sí, otro tema para hablar. Y el cuarto punto para nombrar de revelación es que somos testigos al desmoronamiento de sistemas que parecían cosas fijas y duraderas. Unas dicen que ver esta disminución de participación en los sistemas actuales significa que están momentáneamente paradas y que todavía están intactas. Bueno, este comentario refleja la necesidad de desarticular los sistemas, bien, obvio, pero no capta la relación entre crisis y Dios que el desmoronamiento nos está revelando. Desde una óptica apocalíptica, podemos ver que muestra que los sistemas sociales no son meras cosas sustantivas. Ellos no son fijos, sino maleables. Los legados coloniales y de modernidad y las diferencias coloniales que creen
no dejan de lado que son en parte sistemas de acción y que se estructuran parcialmente desde los actos humanos. Los actos en sí no son la presencia de las cosas, sino al llegar a la presencia, o en los términos de la fenomenología, el aparecer. Son el surgimiento de las cosas. Y eso entonces nos lleva a hablar de las oportunidades. Hay muestras que de pronto estos tiempos sí sean apocalípticos para algunos. Grupos diversos. A ver si logro compartir algo que tengo acá para mostrarles. Mire, ese es mi, no sé si lo alcanzan a ver, ese es un aviso que puso mis vecinos. Grupos diversos como mis vecinos y la revista económica neoliberal y de negocios, los Financial Times, están cambiando de opinión y hablando claramente sobre los cambios que se necesitan desde sus perspectivas. Bueno, y ahí dejo que ustedes lean si quieren. Pero, bueno, 2 puntos. La denuncia del sistema capital y sus crisis y la enuncia de las proyecciones nuevas tienen que ir acompañado por 2 cosas. Primero, ilustraciones prácticas de qué otros sistemas y formas sociales son posibles. Tenemos que poder señalar experiencias que ayuden a abrir nuevas vistas de los imaginarios políticos y nuevos caminos prácticos. Y los hay. Es aporte clave que la teología desarrollada desde una perspectiva apocalíptica, escatológica, debe hacerse, tanto en la teoría como en lo vivencial. A los movimientos sociales o foro mundial, colegas, que afirman ciertamente que otro mundo es posible, por un lado, porque tenemos que decir y mostrar que otro mundo es real. Y a los que niegan la posibilidad de cambios radicales en los procedimientos e instituciones que sustentan la civilización orientada por el capitalismo y las políticas estatales de la modernidad occidental. Tenemos que poder mostrar a ambos que no es solamente posible, pero sí es real. Entonces, finalmente, para concluir, los crisis agravados por la pandemia nos están invitando a desear de manera diferente, de manera colectiva. El punto de inflexión en la novela El Peste fue cuando la gente del pueblo se dio cuenta de que todos estaban en el mismo barco que se hundía. Ahí vamos al comienzo de una visión incipiente que se requiere, ya habiendo tomado en cuenta los sistemas que producen vulnerabilidades. Nuestras sensibilidades a la justicia hermenéutica nos ayudan a reconocer que no es una visión compartida, sino una visión del futuro, un futuro compartido. La distinción ahí es importante. Y ahí ese es recoger un tema que el profesor Dussel también estaba tocando. Bueno, y ahí sería interesante mirar que esta pluralidad radical está en sintonía con la etiología del Génesis 11, pero ahí no vamos a tocar porque ya el tiempo nos avance. Entonces, ese es un esquema sencillo, pensar en las revelaciones y las oportunidades. Pero me parece importante no tratar de hablar de el sentido de la pandemia, ahora ya es muy temprano, pero sí podemos por lo menos hablar de qué nos está revelando y las oportunidades que nos abran.